Hasta ahora hablamos de cinética de orden 1. ¿Tiene sentido asignarle una vida media a una cinética de orden 0? Este gráfico lo tienen en la guía también. Fíjense, estos gráficos que son semilogarítmicos o aritméticos. Semilogarítmicos. ¿Qué orden sigue esto? Ah, bueno, lo tienen acá, pero orden 1, una recta es orden 1. Si es de orden 0, dijimos que es una especie de logaritmo que cada vez se hace más empinado hacia abajo, ¿sí? La recta, un gráfico medio complicado, ¿sí? Pero si es una recta es de orden 1, en un semilogarítmico. Ahora bien, fíjense que acá se supone, esto hay que creerle porque no están muy bien hechos los dibujitos, que baja siempre la mitad de 100 a 50 en 2 horas. De 50 a 25 en 2 horas, de 25 a 12,5 en 2 horas. Es decir, siempre el tiempo que tarda la droga que sigue una cinética de orden 1 para bajar a la mitad su concentración, siempre es el mismo, en este caso, 2 horas. ¿Se entiende esto? ¿Qué pasa si sigue una cinética de orden 0? Fíjense que cuando la concentración inicial es más alta, la vida media ¿cómo es? ¿Más grande o más chica? Más grande. Esto es típico. A medida que la concentración remanente en el compartimiento se hace menor, la vida media va disminuyendo, se va cortando cada vez más en una cinética de orden 0. Es decir, que en una cinética de orden 0, la vida media depende de la concentración que haya en el compartimiento. No se puede dar una vida media única en una cinética de orden 0. No tiene sentido definir una vida media única en una cinética de orden 0 porque no la hay, depende de la concentración en el compartimiento. Todo lo que puedo decir es que a determinada concentración la vida media es tanto, por ejemplo. De hecho, eso se hace, si ven un prospecto de aspirina, en el caso del ácido salicílico, del metabolito de la aspirina, se dice a tal concentración la vida media es tanto, entendiéndose que si varió la concentración, también va a variar la vida media. ¿Se entiende? O a tal dosis la vida media es tanto. Entonces no vamos a definir vida media para una cinética de orden 0 porque varía en función de la concentración. Y a mayor concentración, ¿cómo es la vida media? Mayor. ¿Está bien? Entonces hablamos de constante de eliminación, hablamos de vida media, ahora vamos a hablar de otro parámetro farmacocinético, de otro proceso, mejor dicho, que es el clearance. La definición de clearance textual, yo les comenté cómo es el examen, que el examen tiene una parte teórica y una parte práctica. La parte práctica son 3 problemas a desarrollar, cada problema tiene 3 ítems que valen 11 puntos, en total son 9 ítems de 11 puntos cada uno, y la parte teórica son 10 regloncitos con 10 preguntas que hay que contestar básicamente en un renglón, ¿no? Pregunta, defina vida media, o, como en este caso, defina clearance. Si le preguntan, defina clearance, esto es lo que tienen que contestar. Esta es la definición correcta. Volumen de plasma que es completamente depurado de droga en una unidad de tiempo en virtud de la disminución de la droga en el plasma, o por virtud de la eliminación o de la caída de la concentración de la droga en el plasma. ¿Sí? Esto así no se entiende nada realmente, pero es la definición digamos, teórica, la verdadera definición de clearance. Vamos a, justamente, a tratar de aclarar un poco, porque es un poco, hay muchas palabras, puede ser un poco confuso. Supongamos, vamos a ver cómo se calcula primero, de una manera teórica, cómo se calcula clearance. Después vamos a ver que en la práctica, ustedes ya lo deben saber, si hicieron bioquímica, bueno, hay otras maneras de calcular, de estimarlo. De una manera teórica, ¿cómo calcularíamos el clearance? Supongamos que dejo pasar 1 hora y la concentración de droga cae de 40 nanogramos por mililitro a 20 nanogramos por mililitro. Y el volumen de plasma es de 3 litros. Se cayó de 40 a 20. ¿Cuál es el valor del clearance? La idea dice acá el volumen de plasma que es completamente depurado de droga en una unidad de tiempo. Yo lo que tengo que hacer acá es una especie de, digamos, de un artilugio
que es que supongo que la concentración no cae, que lo que cae es el volumen. Vieron que el volumen y la concentración son dos cosas que están relacionadas entre sí, ¿sí? Concentración es masa sobre volumen, o sea que hay una relación. Supongamos que yo quiero mantener constante, que quiero que me queden 40 nanogramos por mililitro, no 20. ¿Cuál sería el volumen de plasma que tendría que tener luego de una hora? La mitad, exacto. ¿Quién lo dijo? 1,5. Para que se mantenga la concentración, tengo que reducir el volumen, ¿sí? Para que se mantenga, para que no caiga de 40 a 20 y se mantenga en 40, yo tengo que hacer que el volumen pase de 3 a 1,5 litros. ¿Está bien? Ahora bien, ese no es el valor del clearance. El valor de clearance es el volumen inicial menos ese calculito que yo hice que da 1,5. En este caso va a ser 3 menos 1,5 y va a dar 1,5 de casualidad. Vamos a hacerlo más fácil para que se entienda mejor. Supónganse que cae de 80 a 20 la concentración luego de una hora. ¿Cuál sería el valor de clearance? Acuérdense que clearance es un volumen por unidad de tiempo. Cae de 80 a 20. ¿Cuánto se diluyó? ¿Cuánto cayó? ¿4 veces? ¿De 80 a 20? Bueno, ¿cuánto tiene que disminuir el volumen para que se mantenga la concentración? También 4 veces. Entonces tiene que ir de 3 a ¿cuánto? ¿A? 0,75. ¿Estamos todos de acuerdo? 3 dividido 4 da 0,75. ¿Sí? O sea que el nuevo valor va a ser 0,75. ¿Cuál es el valor del clearance? 3 menos 0,75. ¿Se entiende? 3 menos 0,75, ¿cuánto da? 2,25, ¿sí? Ese va a ser el valor del clearance. ¿Se entiende que el clearance es un volumen por unidad de tiempo? Y eso, obviamente, una abstracción, pues se supone que es posible eliminar la droga de una parte del plasma mientras que no cambia la concentración en la otra, ¿no? Y la parte del plasma que queda sin concentración es la que se supone que se elimina, entre comillas. Es una abstracción. Bueno, el clearance total, que es una medida, ya dije, de la eliminación de la droga, es la suma de los clearance que la droga puede sufrir por todos los órganos, a nivel renal, a nivel hepático. O sea, el clearance total va a ser el clearance renal, la fracción de clearance que aporta, digamos, el riñón, más clearance hepático, la fracción que aporta el hígado, más el resto de los clearance. Y acá hay algunas formulitas que ya saben de bioquímica, cómo se calcula el clearance renal, ¿no? O cómo se calcula el clearance hepático, que en este caso hay que hacer una especie de cateterismo, no es tan fácil, digamos, de calcular, pero se pueden calcular, ¿sí? Acá tienen otro ejemplo. Supónganse, esto es de la guía, supónganse que en realidad ocurre esto. Ocurre que la droga, el volumen, en este caso yo siempre digo que esto es un volumen un poco grande para hacer solo el compartimento plasmático. Esto debería ser un hipopótamo, un animal grande, porque un ser humano no creo que tenga estos valores de 25 litros. Pero bueno, supongan que el volumen es 25 litros y la droga inicialmente está en una concentración de 12 miligramos por litro. Luego de una unidad de tiempo, vamos a suponer una hora, el volumen obviamente sigue siendo el mismo, pero la droga disminuyó, por su eliminación, a 9 miligramos por litro. Pasó de 12 a 9. Esto es lo que ocurre. Lo que yo tengo que hacer para tratar de entender el concepto de clearance y para tratar de calcularlo es suponer que el volumen se mantuvo y lo que disminuyó, que la concentración se mantuvo y lo que disminuyó es el volumen. En la misma proporción que disminuye la concentración, yo hago disminuir el volumen. Entonces me quedo con la misma concentración, pero con un volumen un poco menor. Ese volumen, ¿cuánto es 12 dividido 9? 1,33. 12 dividido 9 es 1,33. ¿Y cuánto es 25 dividido? ¿Cuánto es 25 dividido 18,75?
1,3, es el mismo número, ¿sí? O sea, yo lo que tengo que hacer es hacer disminuir el volumen en la misma proporción que disminuyó acá la concentración de droga. Y voy a tener un nuevo volumen, 18,75, donde supuestamente, en teoría, en abstracción, la droga está en la misma concentración. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué queda? Un espacio que es la diferencia entre esto y esto, donde la droga no está con concentración 0 miligramos por litro. Este es el valor de Cleary, este volumen por unidad de tiempo. ¿Se entiende?